Turn today to Jeremiah. Vayamos hoy al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías fue un hombre que predicó a Judá, al reino del sur, por más de 40 años. Y él nunca tuvo éxito en hacer retroceder a Judá de sus pecados. Él estaba tratando de salvar a Judá de enfrentar el juicio de Dios. Él fue la última voz que Dios envió a Judá para salvarlos de ser enviados cautivos. Pero él nunca logró que le escucharan. Ellos nunca escucharon. Pero él no era un hombre duro. Aunque él hablaba de una manera muy fuerte, él lloraba en secreto por sus pecados. Él sentía profundamente la reincidencia del pueblo de Dios. Él era un hombre muy sencillo. Empezó a profetizar cuando era muy joven. Era muy sensible en su espíritu y al mismo tiempo muy fuerte. Esas son buenas cualidades para cualquiera que predique la palabra de Dios. Sencillo de corazón, sensible a Dios y a los sentimientos de los demás. Y sin embargo, muy fuerte cuando se trata de proclamar la verdad. Y en ese aspecto, él era como Jesús. Jesús era también un hombre muy sencillo y muy sensible. Él lloró por Jerusalén, así como Jeremías lloró sobre Jerusalén. Una vez cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, bueno, algunos dicen que eres Jeremías. ¿Por qué dijeron eso? Porque hay mucha similitud entre Jesús y Jeremías, y el hecho de que la gente confundió a Jesús con Jeremías es un gran cumplido para Jeremías. Y Jesús lloró y sufrió, porque Dios lloró y sufrió. Y Jeremías lloró y sufrió aquí por la misma razón. Y sin embargo, aunque él tenía una preocupación tremenda y era el portavoz de Dios, la gente lo malinterpretó, así como lo han hecho con todos los verdaderos profetas a través de las generaciones. Han sido incomprendidos, perseguidos y rechazados, pero él nunca se rindió durante 40 años. Este es un tremendo ejemplo de un hombre que se mantuvo fiel hasta el final. Y muchas de sus profecías las escribió en una mazmorra. Lo que conocemos como cárceles o prisiones eran simplemente mazmorras o una fosa en el suelo como Pablo. Y él profetizó bajo el reinado de muchos reyes. Un año antes de que él entrara en escena, hubo un avivamiento bajo Josías. Después de que Manasés tuvo un reinado malvado sobre Judá durante 55 años. Jeremías viene después de eso. Y Habacuc también profetizó en esa época. La frase prominente que encontramos en el libro de Jeremías es el Señor de los ejércitos. Muchos de estos profetas hablaron del Señor de los ejércitos del cielo. Eso aparece unas 82 veces en este libro. Ahora, con esa introducción, vayamos a Jeremías capítulo 1. El Señor lo llamó cuando era joven. Vemos eso a partir del verso 5 y 6. Y le dijo en el verso 5, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Así que, ¿cuándo fue Jeremías nombrado profeta? Antes de nacer.
Hoy en día hay mucha disputa sobre si un niño es niña o niño cuando está en el vientre de la madre. Aquí hay un versículo que debería despejar esa duda para siempre. Dios ungió a Jeremías y lo consagró antes de que él naciera. No sé si fue cuando él tenía 1 mes o 2 meses en el vientre, pero en ese momento, cuando era solo un pequeño punto en el vientre de su madre, Dios había puesto su ojo en él y lo consagró para ser profeta. El saber que Dios tenía sus ojos puestos en ti cuando eras solo un pequeño punto en el vientre de tu madre es de gran aliento para nosotros. Él tiene un plan para tu vida, al igual que tenía un plan para la vida de Jeremías. Imagínate cómo este pensamiento debe haber alentado a Jeremías cuando pasó por todas esas dificultades. Bien, estoy enfrentando muchas dificultades, pero Dios me conoció cuando estaba en el vientre de mi madre y Él tenía un plan para mi vida y ese plan se va a cumplir. Y yo voy a responder a Dios. Quiero que todos ustedes tengan esa actitud cada vez que enfrenten alguna prueba. Recuerden que desde el vientre Dios te vio, te eligió, tenía un plan para tu vida y Él quiere que lo cumplas. Así que no te desanimes. Así que Dios te dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí y te consagré y te nombré profeta. Y entonces él le responde, Señor, he aquí no sé hablar. Es asombroso cómo Dios escoge a estas personas para ser profetas, a quienes no saben cómo hablar. Moisés era así. Y Jeremías dijo, Señor, yo no soy un predicador, no soy una persona que pueda hablar públicamente. Quiero animar los hermanos y hermanas. No piensen que Dios no puede usarlos para hablar su palabra si no tienes la habilidad de hablar o no tienes la audacia para pararte frente a la gente. Si permites que Dios te quebrante y te llene del Espíritu Santo, Él puede hacerte su portavoz. Todo depende de tu caminar con Dios. El Señor le dijo a Moisés, ¿quién hizo la boca del hombre? Yo hice la boca del hombre. ¿Crees que no puedo hacerte hablar? Recuerdo cuando era joven, era una persona muy tímida y desanimada, y descubrí que cuando Dios me ungió, Él podía hacerme hablar, y Él puede hacer lo mismo con ustedes. Quiero decir esto también a todos ustedes. Nunca le digas a Dios, Señor, soy muy joven, tal vez no tienes experiencia, pero si el Señor te ha llamado, te ha consagrado. Tu edad no hace ninguna diferencia. No tienes que esperar hasta ser viejo para empezar a servir al Señor. Tan pronto como Dios te haya llamado y encuentres una carga en tu corazón, buscas a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Puedes salir y proclamar la palabra de Dios. Dice el verso 7, no digas, soy demasiado joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. Y de nuevo, esta frase viene con frecuencia a los profetas. No tengas temor, porque contigo estoy para librarte. Había una cosa que los profetas tenían, y es que el Señor estaba con ellos, y por eso no tenían miedo a ningún hombre. Esa es la manera en la que necesitamos servir al Señor en nuestra tierra hoy, teniendo la presencia del Señor con nosotros. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es lo mismo que hizo a Isaías. Y aquí encuentras que hace lo mismo a Jeremías y dice, hoy te he dado autoridad sobre las naciones. Y quiero que mires aquí cómo fue su ministerio. Hay 6 cosas mencionadas aquí en el verso 10. Y miren que 4 de esas cosas son negativas. Arrancar, derribar, destruir, derrocar, edificar y plantar. Edificar y plantar eran las cosas positivas y 4 de ellas eran negativas. En otras palabras, tuvo que derribar un edificio viejo y levantar uno nuevo. Y eso no es fácil. Es más fácil ir y construir en un terreno vacío. Pero cuando entramos en la cristiandad de hoy, encontramos que la cristiandad está en la misma condición de Judá en aquellos días. Hay enormes estructuras religiosas que son contrarias a la palabra de Dios, y cualquier profeta que venga con la palabra de Dios a esta situación
Primero tendrá que arrancar, derribar, destruir, derrocar y luego edificar y plantar. Y ese trabajo inicial de derribar todas estas cosas son las que mucha gente están renuentes a hacer. Ellos siempre quieren poner un parche de un vestido nuevo en el viejo. Y el Señor dice, no, tienes que tirar la vieja estructura, tirar el vestido viejo y hacer algo completamente nuevo. Y cuando la gente no hace eso, no logran edificar lo que Dios quiere que ellos edifiquen. El Señor le dice en el verso 19, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Del capítulo 2 hasta el capítulo 45, hay una serie de profecías a Judá. Y luego en los últimos 7 capítulos, del 46 al 52, hay profecías a otras naciones. Y solo quiero mostrarles algunos versículos. Como dije el otro día, poner algunas piezas del rompecabezas aquí y allá y animarte a completar el resto del rompecabezas. Los versículos que les voy a mostrar son algunos de los mensajes básicos que el Señor dio a Judá a través de Jeremías. Dice en el capítulo 2, verso 13, mi pueblo ha cometido dos males. Primero, me han abandonado. Y segundo, no solo se quedaron vacíos, ellos han cavado para sí cisternas que no retienen el agua. Ellos me persiguieron a mí, que soy una fuente de agua, y fueron haciendo vasijas con agujeros. Esos son los ídolos que ellos adoraban, que no pueden contener agua en absoluto. Esa es su acusación contra ellos. En el capítulo 3, él habla de la Judá adúltera y de la reincidencia de Israel. Israel era el reino del norte que ya había ido al cautiverio. Y la carga principal de gente como Jeremías y otros profetas era: ¿habéis aprendido la lección de lo que pasó en el reino del norte? ¿Sabes lo que le pasó hace 100 años? Ellos no escucharon a los profetas y Dios los envió al cautiverio. Eso es Israel, el reino del norte. ¿Había aprendido una lección de eso Judá? Y Judá no aprendió la lección. Ellos siempre decían, oh, somos mejores que ellos. ¿Cómo se aplica esto a nosotros hoy? Hoy podemos decir que en general el cristianismo protestante se divide en dos grupos. Uno es el de las iglesias denominacionales tradicionales, que son como el reino del norte de Israel. Y luego están aquellos que se llaman a sí mismos asambleas separadas, que creen en el bautismo en agua y otras doctrinas. Y cuando estas asambleas separadas se separaron, inicialmente eran muy buenas. ¿Pero crees que aprendieron una lección del fracaso de las denominaciones principales? No. Entonces Dios le dice a Judá a través de Jeremías, Israel es mejor que tú. Y eso es lo que le ha sucedido a muchas asambleas separadas y a sus líderes hoy en día. Lo que Dios les está diciendo es, algunos de esos líderes en esas denominaciones principales son mejores que ustedes. Algunas de esas personas son mejores que ustedes, que están en estas asambleas separadas. Exactamente lo mismo, no aprenden de los fracasos de los que les han precedido porque dicen, eso no nos pasará a nosotros. Y lo mismo dijo Judá y les pasó a ellos. Y lo mismo dicen estas asambleas separadas y sus pastores, pero les ha sucedido a ellos. Esa es la condición de la cristiandad hoy. Así que estas cosas están escritas en las escrituras, pero es asombroso que la gente no aprenda una lección de aquí. Pero el Señor dice, voy a traer un remanente de vuelta. Esa es otra carga que tenían estos profetas, un remanente que iba a regresar y el Señor dice, volved, hijos infieles. Jeremías capítulo 3, verso 14. Pero antes debe reconocer su iniquidad. En el verso 13. El remanente son aquellos que reconocen su iniquidad. En el verso 14 declara el Señor, volved, hijos infieles, y os tomaré. Uno de cada ciudad, de una ciudad entera tal vez solo uno, y dos de cada familia. El resto de la familia estará allí, y los llevaré a Sión. Y Sión aquí es una imagen de la verdadera iglesia. ¿Y cuál es la marca de la verdadera iglesia? Esta es una marca.
Verso 15. Entonces les daré pastores conforme a mi corazón, para que los guíen con sabiduría y entendimiento de mis caminos. Sabes que has llegado a Sión cuando has encontrado a un pastor según el corazón de Dios. Y sabrás que no has llegado a Sión cuando no hayas encontrado a un pastor según el corazón de Dios. Y Dios dice, te llevaré a Sión y te daré pastores que tengan un corazón como el mío. No que tengan mucha inteligencia, sino que tengan un corazón de compasión y amor por el pueblo de Dios. Y que no traten de explotarte ni estén interesados en tu dinero, sino en tu vida. Jeremías 3, versos 16 y 17 dice, no se dirá más arca del pacto del Señor, sino que hablarán del trono del Señor, la realidad en lugar del símbolo. Esa es la última vez en la Biblia que lees del arca del pacto. Se vuelve a mencionar en Apocalipsis, pero por lo demás es la última vez que aparece y es reemplazada por el trono del Señor. El arca desapareció después de que el pueblo de Babilonia se la llevara y nadie la ha vuelto a ver desde entonces. Y ahora llegamos a Jeremías capítulo 4. En el verso 3, el Señor dice a Judá, rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos, circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones. El Señor siempre fue hablando acerca de dejar de depender de los recursos humanos. Humíllense y confiesen su pecado. Antes de ir a Jeremías capítulo 5, verso 1, déjenme decirles que Jeremías sintió que los ejércitos iban a venir. Por eso dice en el capítulo 4, verso 19, alma mía, estoy angustiado. Mi corazón se agita dentro de mí, porque he oído el sonido de la trompeta. El enemigo viene. Jeremías tenía una gran carga, porque él amaba al pueblo. Por eso Dios lo hizo profeta. No basta con que Dios toque nuestras bocas cuando hablamos al pueblo de Dios. Él tiene que tocar nuestros corazones para que los amemos, para que podamos hablar desde una carga. Y Dios le dijo a Jeremías algo parecido a cuando Abraham suplicó por Sodoma. Abraham dijo, si hay 10 justos en Sodoma, ¿perdonarás a la ciudad? Y Dios le dijo, si hay 10 justos en Sodoma, perdonaré a esa ciudad. Y aquí el Señor le dice a Jeremías, si encuentras una persona, no 10, sino una persona en cualquier lugar de Jerusalén, yo la perdonaré. Perdonaré a toda la ciudad si encuentro a un solo hombre en esa ciudad que haga lo que es justo y que busque la verdad. No había muchas condiciones, solo quien haga justicia y que busque la verdad. Y Jeremías no pudo encontrar ni uno. ¿Te puedes imaginar la condición del pueblo de Dios? No había ni siquiera un hombre en Jerusalén que buscara la justicia. ¿Sabes que un solo hombre en una iglesia puede traer la bendición de Dios sobre esa iglesia? ¿Sabes que un solo hombre puede traer la bendición de Dios sobre una hermandad o sobre un hogar? Solo un hombre. Sea un hombre y una mujer así. Solo un hombre puede cambiarle el rumbo a los planes del diablo. Muy bien. En Jeremías 6, versos 16 y 17, así dice el Señor, párense en los caminos y pregunten por los senderos antiguos, el camino que caminaron los apóstoles. Pregunten por el buen camino, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. En el capítulo 7, anteriormente les mencioné que hubo un avivamiento bajo el reinado de Josías, justo antes de que Jeremías llegara, pero no fue un avivamiento profundo. Hay muchos avivamientos entre el pueblo de Dios que son muy superficiales en el exterior. El Señor dijo a Jeremías, párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di. En los versos 3 y 4, enmienden sus caminos, no confíen en palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor.
En otras palabras, no dependas de palabras. Si no hay cambios en tus caminos y si no dejas que este avivamiento vaya lo suficientemente profundo, entonces no va a hacer ninguna diferencia en tu vida privada. El Señor dice en el verso 9 y 10, robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa y dirán, ya estamos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Este es el versículo que Jesús citó. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Eso es exactamente lo que Jesús dijo cuando estuvo en el templo 600 años después de Jeremías. Y ahora, 2000 años después, Dios necesita hombres que se paren en la iglesia y digan, ¿vas a vivir en pecado en tu vida privada? ¿Vas a ser injusto en asuntos financieros? ¿Vas a vivir en pecado en tu hogar y luego vas a venir a la casa de Dios a decir, somos redimidos, somos hijos de Dios? Eso es hipocresía. Necesitamos gente como Jeremías, porque esa es exactamente la condición del pueblo de Dios hoy en día. Estas son las mismas dos corrientes de religiosidad y espiritualidad que hemos considerado desde la época de Caín y Abel. Aquí están. La gente religiosa tiene un supuesto avivamiento religioso que no los libera del pecado. Y cualquier avivamiento que no te libera del pecado es un avivamiento superficial y sin valor. Ellos venían a la presencia del Señor y al mismo tiempo dice en el verso 18 que estaban horneando tortas a la reina del cielo. Incluso en el cristianismo de hoy en día llaman a alguien la reina del cielo. Y en aquellos días ellos también tenían una reina del cielo. Y hoy en día la reina del cielo de la cristiandad está inspirada en esa reina del cielo pagana que ellos adoraban en aquellos días. No hay reina en el cielo. Jesucristo es el Señor y eso es todo. Y Jeremías advierte a estas personas que es posible que si siguen así, después de algún tiempo la siega habrá terminado y pueden perder la cosecha por completo. En Jeremías capítulo 8, verso 20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Esta es una palabra que tenemos que proclamar a muchas personas en nuestros días. Hay un tiempo en particular cuando el Señor viene a cegar. Y después de eso es demasiado tarde para responder a la palabra de Dios. Y aquí vemos cómo Jeremías lloró. Él dice en Jeremías capítulo 9, versículo 1, ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de las hijas de mi pueblo? Aunque él diera palabras tan duras en público, en privado lloró. Y así han sido todos los hombres piadosos. Y el mensaje del Señor más adelante en Jeremías 9, versículos 23 al 26 fue, no se gloríe el sabio de su sabiduría. ¿Sabes? La gente se gloriaba. Este es uno de los pecados del cual los profetas siempre hablaron en contra. Gloriarte de tu sabiduría. Verso 23, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mucha gente se gloría de su sabiduría, riquezas o su poder. También de su influencia en la sociedad. Y el Señor dice, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Jesús dijo, la vida eterna es que conozcan al Señor. Y esto es lo que Jeremías habló en el Antiguo Testamento. La única cosa que es de valor no es el dinero, no es la influencia, ni siquiera es la sabiduría. Es el hecho de que conozcas al Señor personalmente. En Jeremías capítulo 10, versículo 24, Jeremías dice, repréndeme, oh Señor. Esta es una buena oración para que todos la hagamos, pero con justicia, no con tu ira. No sea que me reduzcas a nada. En Jeremías capítulo 13, verso 17, Jeremías habla de nuevo acerca de cómo llora, diciendo, pero si no escuchan esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo.
Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Repetidamente se encuentra esta expresión, y es por eso que Jeremías es llamado el profeta llorón. Él nunca lloró en público. Él era un hombre muy fuerte ante el público, pero en lo secreto él lloró, así como Jesús lloró sobre Jerusalén en lo secreto. Jesús nunca lloró en público. La única vez que lloró en público hasta donde se conoce fue en la tumba de Lázaro, pero por lo demás él lloró en secreto, porque si lloras es porque tienes una preocupación, pero si no tienes ninguna preocupación por el pueblo de Dios, no llorarás. Tú no lloras si el hijo de alguien más está muriendo. Tú solo llorarías si tu propio hijo se está muriendo. El llanto es una expresión de preocupación y amor real, porque te sientes parte de algo, y así es como Jeremías se sentía. Y es solo este tipo de expresión profética que el Señor unge y respalda. Ahora quiero pasar al capítulo 15. Hay un hermoso pasaje aquí desde el versículo 16 al 21, donde el Señor le dice a Jeremías cómo debe profetizar. En el versículo 16, él dice: Señor, al encontrarme con tus palabras, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Ahora, si quieres ser un verdadero portavoz de Dios, esta es la condición número 1. La palabra de Dios debe ser la alegría y el deleite de tu corazón. Al igual que el hombre de negocios tiene alegría al hacer dinero, tu alegría debe ser entrar en la palabra de Dios. Siento decirlo, pero hay mucha gente en los púlpitos hoy en día que quieren ser predicadores, pero no están dispuestos a pasar tiempo profundizando en la palabra de Dios, y no encuentran la palabra de Dios como la alegría y el deleite de su corazón. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Y en el versículo 17 hay otra condición si quieres ser un portavoz de Dios. No me senté en la asamblea de los que se divierten. Hay un montón de personas bromistas en el mundo de hoy. Y si tú te sientas en el círculo de esos bromistas, bromeando, riendo y burlándote de las cosas, puedo decirte ahora mismo que nunca serás el portavoz de Dios ni en 100 años. Las cosas son serias. No digo que no debamos tener humor, tampoco que no debamos bromear, pero algunas personas no saben cuándo parar y son bromistas perpetuos. Y Jeremías dice: me aseguraré de no ir a sentarme en medio de esa gente. Así que evita a esta gente. Déjame decirte eso. Y como tercer punto, el Señor dice: ¿sabes? Jeremías se quejó un poco ante Dios en el versículo 18. Él dice: Señor, ¿por qué me has defraudado? En la última parte del verso 18 dice: ¿serás para mí como corriente engañosa, como agua en las que no se puede confiar? Vengo al arroyo pensando que hay agua y no hay. Me has defraudado. Y el Señor le dice: nunca me digas cosas como esa. Esas son palabras de incredulidad. Dice el versículo 19: si vuelves a mí y desechas todas esas palabras sin valor como las que acabas de decir, y te aseguras de que de tu boca solo salgan palabras preciosas de la fe y bondad, y desechas estas palabras de incredulidad, y desechas esas conversaciones ociosas e inútiles, entonces serás mi portavoz. Quiero desafiarlos a todos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser portavoces de Dios? No hablo de predicar viejos sermones muertos que estudiaste de alguna parte, sino ser el portavoz de Dios. Deshazte de la compañía de los bromistas y profundice en la palabra de Dios, y que ese sea tu deleite. Deshazte de la conversación inútil y ociosa de tu boca y habla la palabra de fe siempre que hables con Dios. Saca lo precioso y desecha lo inútil en tu forma de hablar. Y el Señor dice: te haré mi portavoz, porque no hay parcialidad con Dios. Y Él le dice: tú no te vuelvas a ellos. La Biblia viviente lo parafrasea de esta manera: tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. No te dejes influenciar por el mundo, por la cristiandad corrupta, ni por los pastores y líderes corruptos. Deja que Dios influya en ti y que tú seas de influencia hacia la piedad. No dejes que ellos te influyan hacia el mundo.
Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce invencible, y no podrán prevalecer sobre ti. Hay un precio que pagar si quieres ser siervo de Dios en estos días. Quiero mostrarte otro versículo. En el capítulo 16, uno de los precios que Jeremías tuvo que pagar fue que no se le permitió casarse. El Señor le dijo en el versículo 2, no tomes para ti mujer ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Algunas personas son llamadas a este tipo de vida, como el apóstol Pablo, y asimismo a Jeremías no se le permitía casarse, no se le permitió ir a una casa de luto. Versículo 5, y en el versículo 8, no entres en una casa donde haya una celebración. Estos profetas tenían que ser disciplinados en sus deseos corporales y sus hábitos alimenticios, porque tenían que ser disciplinados si iban a ser profetas. ¿Puedes imaginarte lo que la gente decía de Jeremías? Este tipo no es nada sociable. Él era como un marginado social porque no tenía tiempo para perder como otras personas. Él tuvo que esperar ante Dios para recibir su mensaje. Ahora, mucha gente hoy no quiere pagar ese precio. Quieren levantarse y hablar en nombre de Dios. La cristiandad está llena de gente que quiere levantarse y predicar sin pagar el precio. Y no es que no hagan algo bien, pero hacen mucho daño. En Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8, es un pasaje muy bendecido que nos muestra qué es lo que pasa cuando confiamos en el Señor y confiamos en los hombres. El Señor habló a través de Jeremías a nosotros, su pueblo. Maldito es el hombre que hace de la carne su fortaleza. Y en los versos 7 y 8, bendito es el hombre que confía en el Señor. Será como árbol plantado junto a ríos de agua. Siempre dará fruto. Confiar en el Señor significa depender plenamente y apoyarse en Él, y no confiar en mis propias capacidades o en hombres que dicen que me ayudarán. El hombre de fe siempre producirá fruto, nunca estará seco, siempre estará fresco en cualquier momento que te encuentres con Él, porque su vida interior está sacando agua del río del Espíritu Santo. En Jeremías capítulo 17, versículos 21 al 24, Jeremías reprende a todos los que trabajaban en el día de reposo para ganar más dinero. En el capítulo 18, el Señor le muestra la casa de un alfarero y le mostraba cómo el alfarero estaba haciendo una vasija de barro. Puedes tomarte el tiempo para leerlo, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder. Así que volvió a hacer de ella otra vasija. Esa es una palabra de aliento. El Señor pudo hacer eso por Israel, y el Señor puede hacer eso por ti. Tal vez el Señor intentó hacer algo contigo y tú hiciste algo que lo arruinó. Lee Jeremías capítulo 18. Aún hay esperanza para ti. El Señor todavía puede hacerte una vasija si Él logra humillarte. ¿Por qué se echó a perder esa vasija? Porque había algunos trozos duros de barro allí que no encajaban. Si permites que Dios rompa esa dureza en tu vida, Él todavía puede hacerte su siervo. En Jeremías capítulo 20, versículos 7 al 11, es otro pasaje donde él se queja diciendo, ¿por qué cada vez que hablo proclamo violencia? Versículo 8, y como dice la Nueva Biblia Viviente, nunca me has permitido predicar una palabra amable a esta gente. Siempre es juicio, juicio y juicio. Hay muchos predicadores a los que les gusta ser equilibrados. Los profetas nunca fueron equilibrados. Tenían un mensaje de Dios y seguían predicándolo. Jeremías predicó un mensaje por 40 años. También en el cuerpo de Cristo, Dios puede darte una carga en particular y puede que no le dé esa carga a otras personas, pero te da a ti esa carga y debes ser fiel a ella y no dejar que otras personas te desvíen y traten de equilibrarte. Cuando Dios te ha dado una carga para alguna tarea en particular o un ministerio, no te desvíes de eso. Dios le dijo a Jeremías, tienes que predicar el juicio. Y Jeremías le dice esto, nunca me permitiste hablar una palabra amable a estas personas. El Señor le dijo, eso es todo. Y por 40 años se aferró a esta tarea. Y él era el portavoz de Dios. Había muchas personas que trataron de destruirlo. Versículo 10. He oído las murmuraciones de muchos diciendo,
malo, denúncienlo. Todos mis amigos de confianza están esperando que yo caiga, pero el Señor está conmigo. Versículo 11. Como campeón temible, por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados. Jeremías tenía esa confianza. Ahora permítanme pasar a Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, donde leemos que Jeremías profetiza sobre la venida de Jesucristo, quien es llamado aquí un renuevo justo, y este es el nombre con el que el Mesías será llamado. Versículo 6, el Señor justicia nuestra. Está hablando de la justificación que experimentamos en el nuevo pacto. Jeremías profetizó bastante sobre el nuevo pacto. El capítulo 23 es un capítulo maravilloso. Y todos los que predican la palabra de Dios deberían leerlo, porque el capítulo 23 es un capítulo donde él denuncia a los falsos profetas. Y él dice que estos falsos profetas, primero que todo, no escuchan. Verso 18. El problema fundamental de ellos es que no están en el consejo del Señor para escuchar lo que Dios tiene que decir. Hay multitudes de falsos profetas así, que no se toman el tiempo de esperar para escuchar lo que Dios tiene que decir, sino que quieren el honor de levantarse y predicar. Verso 25. Estos falsos profetas profetizan falsamente sobre sus sueños. ¿Has oído gente así que se levantan y dicen: he tenido un sueño? Déjame contarte acerca de ese sueño. Jeremías dice: falso. Estos son engañadores, no los escuches. No te dejes engañar por todas estas personas que hablan de sus sueños. Y dice aquí que inventan palabras y profetizan falsamente en el nombre del Señor, diciendo: así dijo el Señor. Pero el Señor no ha hablado. Hay multitudes de personas hoy en día que no tienen absolutamente ningún temor de Dios. Se levantan en las reuniones y dicen: así dice el Señor. Y dicen algo que solo sale de sus mentes. Me gustaría animar a tales personas que lean Jeremías capítulo 23 y que tengan un poco de temor en su corazón. Dios habla, pero nunca he oído hablar a Dios por medio de estos falsos profetas. En el versículo 29, la palabra de Dios dice: mi palabra es como fuego y como un martillo. Si tú dices: así dice el Señor, entonces, ¿por qué tus palabras no van como un fuego o como un martillo rompiendo los corazones duros en pedazos? Porque esa palabra nunca vino del Señor. La palabra de Dios es como un fuego y un martillo. Dice en el versículo 29. Y en Jeremías capítulo 25, versículo 3, Jeremías dice: desde el año 13 de Josías hasta hoy, en estos 23 años, les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Esto es más o menos a mitad de su ministerio. Él dice: 23 años les he predicado una y otra vez, y nunca escucharon. Pero él continuó predicando y predijo que serían capturados y estarían en cautiverio durante 70 años. Solo quiero decirte una cosa aquí acerca de la soberanía de Dios. Lees en Jeremías capítulo 26, verso 20 al 24, que había otro profeta no muy conocido. Su nombre era Urías, y él profetizó el mismo mensaje que Jeremías profetizó. Y cuando el rey lo escuchó, procuraron matarlo. En el verso 21. Pero Urías se enteró, tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto. Verso 23. Y trajeron a Urías de Egipto y lo llevaron al rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver a una fosa común. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías de manera que no lo mataron. Dos profetas predicando ambos el mismo mensaje, al igual que Santiago y Pedro. Fueron encarcelados, Santiago fue asesinado y Pedro fue liberado. Urías y Jeremías estaban predicando el mismo mensaje y Dios permitió que Urías fuera asesinado. No sé por qué. Dios permite que un siervo fiel que está predicando en un lugar sea asesinado y otro siervo fiel de Dios que predica en el mismo lugar logre escapar.
Dios tiene un plan para nuestras vidas. El plan de Dios para Urías había terminado, pero el plan de Dios para Jeremías no había terminado. Lo que aprendemos de eso es que si eres un verdadero y fiel siervo de Dios, no tienes que preocuparte porque alguien te mate. No te puede matar hasta el tiempo de Dios. Dios le dio a Jeremías un favor con una de las autoridades de ese palacio. Así que ese hombre le salvó la vida. Muy bien, pasamos al capítulo 29. Del capítulo 29 en adelante hasta el capítulo 33, vemos sobre la futura restauración de Israel y también sobre el nuevo pacto. En el capítulo 29 leemos algunos versículos maravillosos. Primeramente dice en el versículo 10: vas a estar por 70 años en Babilonia. Esta es la profecía que Daniel leyó y fue conmovido por ella. Pero él dice en Babilonia: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Versículo 13. Les hablé de este movimiento de Babilonia a Jerusalén, a la verdadera iglesia que solo puede venir cuando un hombre tiene la carga de buscar a Dios con todo su corazón. Y Jeremías dice eso: cuando estés allí y estés harto de esa vida babilónica, búscame con todo tu corazón y entonces me encontrarás. Pero si no me buscas de todo corazón, no me encontrarás. E incluso en Babilonia, Jeremías dice: ten cuidado con los falsos profetas que hay en Babilonia. Tómate tu tiempo para leer sobre eso en los versículos 21 al 31. Y él nombra a los falsos profetas. Él no tiene miedo de nombrar a los falsos profetas. Pasemos a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Es un versículo maravilloso para animarnos. El Señor dice: con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Y en el capítulo 32 leemos que Jeremías fue encarcelado por orden del rey. Y cuando él estaba en la cárcel, el Señor le dijo a Jeremías que comprara un terreno en su ciudad natal. Ahora, es algo muy insensato comprar un terreno cuando hay una guerra en marcha o a punto de comenzar, porque sabes que el enemigo va a tomar el control de todo. Así que, ¿de qué sirve comprar un terreno cuando hay una guerra? Jeremías tuvo que comprar esta tierra, pagar el dinero, obtener la escritura para probar a esta gente una cosa: que él creía que 70 años después el pueblo de Dios volvería y sus parientes podrían ocupar este pedazo de tierra. Fue un acto de fe. Voy a poner mi dinero en algo que va a durar después de que termine este periodo de juicio. Por ejemplo, cuando ponemos dinero para la obra de Dios, algo que humanamente no tiene sentido. Dar dinero para algo de lo que no obtienes ningún beneficio, ningún hombre de negocios lo haría, pero lo ponemos creyendo que esa es la expresión de nuestra fe y que cuando ponemos dinero para la obra de Dios vamos a obtener beneficios de ello. Jeremías expresó esa fe. Tómate tu tiempo para leerlo en Jeremías capítulo 32 y luego leemos en Jeremías capítulo 33 versículo 3. Otro maravilloso versículo: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora vamos a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Señor, nada es imposible para ti. Él está diciendo eso en relación con la compra de esta propiedad. Versículo 27. El Señor dice: yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Nosotros cantamos eso en una canción. Nada es difícil para el Señor. Es de estos versos, versículos 17 al 27. En Jeremías capítulo 33, versículos 15 y 16, hay otra profecía sobre la venida de Cristo. Y luego del capítulo 34 al 45, leemos sobre la caída de Jerusalén. Jerusalén cae ante los babilonios cuando vino el rey de Babilonia. Solo quiero ir rápidamente a través de esto y solo mencionar algunas cosas. En el capítulo 35 hay una familia de recabitas.
Voy a tomar tiempo para leer Jeremías capítulo 35. Se trata de una familia. El Señor dijo, ve a la casa de los recabitas y dales a beber vino. Y cuando él hizo eso, esos recabitas dijeron, lo sentimos, nosotros no bebemos. Por generaciones nuestros padres nos han dicho que no debemos tocar la bebida y se negaron a beber. Durante 200 años habían mantenido ese principio. Asombrosa fidelidad. Y el Señor les dijo, quiero mostrar a estos israelitas que aquí hay una familia que es fiel en obedecer mi palabra. Por lo tanto, en el verso 19, siempre estarán delante de mí porque fueron fieles a mí. Verás, muy a menudo en medio de tantas personas descarriadas, encontrarás una familia así, siendo fiel a Dios. En Jeremías capítulo 36, a Jeremías se le pide por primera vez que escriba algo. En el verso 2 dice, toma un rollo y escribe. Y en los versículos 22 y 23 dice que cuando ese rollo fue llevado ante el rey, él lo leyó, lo rompió y lo echó en el fuego. Y entonces, ¿qué hizo Jeremías? Recuerda esto, es escritura. Entonces Jeremías lo escribió de nuevo. Y dice en el verso 32 que esta vez añadió más palabras. Por eso tenemos 52 capítulos en Jeremías, porque el rey lo rompió. Si el rey no lo hubiera roto, tal vez hubiéramos tenido solo 40. Así que allí puedes ver cómo Dios le da la vuelta a los planes de Satanás. Bien, llegamos al capítulo 37 y leemos del encarcelamiento de Jeremías, porque él estaba predicando que el enemigo vendría y eso no les gustó. Y dice que lo encarcelaron en los versículos 14, 15 y 21. Él fue encarcelado, pero había un hombre que era un africano. Y leemos en Jeremías capítulo 38, verso 7, que él fue y habló al rey diciendo, Jeremías morirá allí, déjame ir y levantarlo. Así que Bet-Melech, en el verso 11, él bajó y levantó a Jeremías de allí. Y más adelante leemos que porque él hizo eso al profeta de Dios, Dios lo honró en el capítulo siguiente, en el capítulo 39. Y finalmente leemos en Jeremías capítulo 39, versículo 11. Este es un versículo muy interesante. Cuando Nabucodonosor vino, él había oído hablar de Jeremías. En Jeremías capítulo 39, verso 11 y 12, Nabucodonosor dio órdenes al capitán de la guardia respecto a Jeremías diciéndole, tómalo y vela por él, y no le hagas daño alguno, sino que harás con él conforme a lo que él mismo te diga. Y leemos en el capítulo 40 sobre cuando Nabuzaradán se encontró con Jeremías y le dijo en el versículo 4, pero ahora hoy te libro. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, yo te cuidaré, pero si te parece mal venir conmigo, no te preocupes. Los paganos apreciaron al profeta de Dios más que el pueblo de Judá. Los griegos querían ver a Jesús. Los judíos lo crucificaron. Juan capítulo 12. Siempre ha sido así. Los paganos aprecian a un hombre de Dios y muy a menudo los cristianos no valoran suficientemente a sus profetas. Esto es una tragedia en la cristiandad. Fue exactamente así aquí. Imagínate, un rey pagano valoraba a un hombre como Jeremías. Y Jeremías pudo haber vivido una vida cómoda en Babilonia. Y podría haber ido allí, pero eligió no ir y se quedó con aquellos israelitas despreciados. Y más tarde leemos en el capítulo 44 que él fue llevado a Egipto. Y después de eso no oímos hablar de él en absoluto. Quiero mostrarte un último versículo allí en Jeremías capítulo 45, verso 5. Baruch era el hombre que estaba escribiendo las profecías de Jeremías.
Y lo que el Señor dijo a Baruch por medio de Jeremías es un maravilloso verso, que todos podemos aplicarlo a nosotros mismos. Jeremías 45, verso 5. ¿Buscas para ti grandes cosas? No las busques. No busques el honor, Baruch. Debemos ser despreciados y rechazados en este mundo. Gente como Nabucodonosor puede apreciarnos, pero este pueblo, Judá, nunca lo entenderá. Del capítulo 46 al 51 hay profecías de juicio sobre varias naciones. No tengo tiempo para entrar en detalles. Y en el capítulo 52 leemos sobre la caída de Jerusalén. Ahora vamos al libro de Lamentaciones. Quiero que vayamos a estos pocos capítulos. Lamentaciones son las lamentaciones de Jeremías. Y permítanme leérselas. En Lamentaciones verás, el alfabeto hebreo tiene 22 letras y en Lamentaciones los capítulos están escritos como un poema, donde cada verso comienza con la primera letra del alfabeto hebreo. Es como si escribieras un capítulo con 26 versos, donde cada verso comienza con A, B, C, D y así sucesivamente. Y en el capítulo 3, cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y cada verso consta de 3 versículos. Por eso tiene 66 versículos en total. Así que los primeros 4 capítulos son un acróstico, así como el Salmo 119, que tiene versos que comienzan con las primeras letras del alfabeto. Y Proverbios capítulo 31, los últimos 22 versículos, sobre la mujer temerosa de Dios. Así que este es un canto fúnebre para Jerusalén. Jeremías está llorando. Lamentaciones capítulo 1, verso 1. Él se lamenta de las calles de Jerusalén. Antes colmada de gente, se ha vuelto como una viuda rota de dolor, que ahora se sienta sola en su luto. Él se identificó con el pueblo. Eso es lo que quiero que veas en Lamentaciones. El pueblo de Jerusalén, verso 9, se contaminaron con inmoralidad sin pensar en el castigo que seguiría, así como muchos en el pueblo de Dios el día de hoy. Pecan sin darse cuenta de que un día tendrán que responder por eso. Y mira esta maravillosa expresión en el verso 14. El Señor tejió sogas con mis pecados, los pecados de Jerusalén, para atarme a un yugo de cautiverio. Fue su propio pecado. Y el Señor minó mis fuerzas y me entregó a mis enemigos. Lamentaciones capítulo 2, verso 7. El Señor rechazó su propio altar, desprecia su propio santuario. Entregó los palacios de Jerusalén a sus enemigos. Ellos gritan en el templo del Señor como si fuera un día de celebración. Esta es la tragedia en las iglesias cristianas hoy. Hay líderes que están en pecado y la congregación está en pecado, pero gritan en medio del santuario del Señor como si todo estuviera bien, en lugar de caer sobre sus rostros y llorar. Dice en el verso 9, las puertas, los cerrojos, los barrotes, los reyes, los príncipes, la ley y los profetas, todo ha desaparecido de Jerusalén. Dice en el versículo 11, lloré hasta que no tuve más lágrimas. Las lágrimas ya no le salían a Jeremías. Los siervos de Dios deben llorar por las personas inocentes que hoy están siendo explotadas por líderes cristianos corruptos. Mi corazón está destrozado. Verso 11. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Claman a sus madres. En el verso 12. Necesitamos comida y bebida mientras desfallecen en los brazos de sus madres. Personas jóvenes se han descarriado porque no tienen buenos ejemplos entre sus líderes. Y el pueblo de Dios debe oponerse a todo este sistema. Dice el verso 14. Tus profetas han declarado tantas tonterías, son falsas hasta la médula. No te salvaron del destierro exponiendo a la luz tus pecados. El verso 19 es una buena exhortación. Levántense durante la noche y clamen. Desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración. En el capítulo 3, versos 22 y 23, el fiel amor del Señor nunca se acaba.
Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Significa que cada mañana nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Si nos hemos arrepentido y hemos confesado nuestros pecados pasados, Él no se acuerda más de ellos. Y del versículo 27 al 33 hay una buena palabra para los jóvenes. Es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Humíllate bajo las autoridades que Dios pone sobre ti y pon tu rostro en el polvo, y entonces habrá esperanza para ti. Versículo 30. Cuando la gente te golpee, pon la otra mejilla. Jeremías dijo eso antes de que Jesús lo dijera. Aunque el Señor trae dolor, verso 32, también muestra compasión. Dice el verso 40. Probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Mis lágrimas corren sin cesar. Versículos 49 y 50. No pararán hasta que el Señor mire desde el cielo y vea. Versículos 53 al 58 dice: Me arrojaron a un hoyo y dejaron caer piedras sobre mí y yo exclamé: Este es el fin. Pero desde lo más profundo invoqué tu nombre, Señor, y me escuchaste. Ahora en el capítulo 4, versículo 1, como perdió su brillo el oro, hasta el oro más preciado se volvió opaco. Miren cómo los preciosos hijos de Jerusalén, versículo 2, que valen su peso en oro puro, ahora son tratados como vasijas de barro. En el capítulo 5, verso 21, restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos ante ti. He aquí un hombre que no solo predicaba, sino que tenía una profunda preocupación en su corazón por el estado descarriado del pueblo de Dios. Y eso nos enseña que es muy fácil levantarse y predicar, pero lo que hizo Jeremías en secreto fue llorar, preocuparse, llevar esta carga a levantarse por las noches y clamar a Dios. Y quiero decirles a todos ustedes que si quieren servir al Señor, deben tener una vida íntima como esa ante Dios, en la que te preocupes de que el nombre de Jesucristo no sea deshonrado en la cristiandad de hoy. Y luego, cuando llores ante el Señor y clames a Él, entonces cuando te levantes en su nombre en el púlpito, encontrarás que Dios está contigo. Vamos a orar.